Gracias, Padre. Bendecimos tu nombre. Te damos gracias, Padre. Gracias por la oportunidad, por el privilegio, por traernos hasta aquí. Gracias, Padre, porque nos diste, Padre, la fuerza, la salud, el deseo de hoy cumplir con el mandamiento, Padre, de poder guardarlo, de poder escuchar tu palabra. Gracias por todas las cosas que tú haces, Padre. Te pido, Padre, que esta palabra que tú has puesto en mi corazón sea impartida de una manera, Padre, tal como tú deseas. Que por medio de tu Ruja nuestras vidas, tanto mi persona que la comparte como el que escucha y por las personas que escucharán en el futuro esta enseñanza, penetre, Abba, a la división del alma y de su espíritu e imparta vida, imparta, Padre, conciencia, imparta, Padre amado, el deseo de poderla cumplir, Padre, con el único propósito de traer gloria, honor a tu nombre. Por los méritos de Yeshua, yo te pido esto y te doy gracias. Amén. Amén, amén. A mí me tocó la parashá Baed Hanan. Esta parashá la encontramos en Devarim. Comienza en el capítulo 3, en el versículo 23, y termina en el capítulo 7, versículo 11. La Haftará la encontramos en Yeshayahu, Isaías 40, del 1 al 26. Y esta es la primera Haftará de consuelo, donde vamos a ver por los próximos Shabbat que vamos a estar, ¿verdad? Compartiendo. Es algo que es muy importante y sé que si ustedes también leen esas porciones, traerán mucha bendición, mucho consuelo, como bien lo está diciendo, y más en estos tiempos que estamos viviendo. Y en la Brit Hadashah, el pacto renovado, se encuentra en Matillahu, capítulo 22, del 34 al 40. Y el nombre de la parasha, Baed Hanan, significa y le supliqué. En muchas versiones encontramos y supliqué, imploré y rogué, pero esta es el tema, obviamente, de cuando vemos a Moshe rogando por entrar a la tierra prometida. Y hay un sinnúmero de cosas que son muy interesantes dentro de esta parasha que obviamente por tiempo pues no lo voy a traer. Pero dicen los sabios que la plegaria de Moshe fue tanta, el número, los que pues estudian lo que es la gematría de Baed Hanan es de 515. Y dicen que los sabios que estas fueron la cantidad de veces que Moshe suplicó al Eterno por solamente entrar a la tierra prometida. Así que es importante recalcar que en el tema de esta parashá es la obediencia. Vamos a darnos cuenta que en este tema, en este sinnúmero de los temas que se discuten aquí, la revelancia que trae o el mensaje que trae es la obediencia. Y recordemos que Moshe se está refiriendo a una generación que ni fue la que salió de Egipto, que no es la que salió de Egipto, ni tampoco es la generación donde se vio o fue la entrega de la Torá. Así que es una generación completamente nueva. Y por eso vemos a Moshe repitiendo, como enseñó nuestra hermana Sarita el Shabbat pasado, repitiendo las palabras, las enseñanzas. ¿Para qué? Con el propósito de que no solamente ustedes recuerden las palabras, sino que no caigan en la desobediencia porque están a punto de entrar a la tierra prometida. Así que los temas que vamos a estar compartiendo
en esta parashá es la súplica de Moshe, como bien les dije, la exhortación a la obediencia, el recuento de los mandamientos en las tablas. Aquí en esta parashá vemos cómo Moshe vuelve y repite las tablas. La exhortación por cuidarse de no apartarse de la Torá. Esto es algo que él recalca una y otra vez en esta parashá. Y el mandamiento supremo de lo que es nuestro código de fe, ¿verdad? El Shema, que tanto citamos. Así que voy a entrar entonces ahora a la porción que voy a usar, que fue la que obviamente leyó nuestra hermana Heidi, y el tema, el mandamiento de transmitir la fe de generación en generación. Y una de las cosas que quiero que tengan pendiente es, esta foto a mí me impactó mucho porque vemos el oído y vemos el feto, ¿verdad? En el vientre de su madre. Y podemos ver la similitud y la semejanza que hay en esta foto. Así que me hizo pensar, me hizo recordar que las palabras desde el vientre, dicen, ¿verdad? Los psicólogos, que las palabras que le hablamos aún a nuestros niños desde el vientre, ellos la están escuchando, va dando formación, va ayudando al desarrollo. Así que forman y desarrollan a nuestro hijo. El escuchar estas palabras desde el vientre. Dicen, hay madres que le leen a los niños, hay madres que le hablan, obviamente se ora también por ello. Van formando las personas. Así que, ¿sabías que nuestros oídos tienen esta forma, pero tienen esta forma por un propósito? Tus palabras pueden ser buenas o pueden ser malas, pero van formando ese niño. Así que tenemos que tener mucho cuidado, amado, con lo que escuchamos. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos, con las palabras que decimos, porque todas ellas, sean tanto palabras como música, en un momento dado van a llevar tu corazón a un momento. Hay algo que yo recuerdo mucho cuando yo escucho algunas canciones que me llevan cuando estábamos todas en casa. Todas mis hermanas, cuando todas estábamos solteras, éramos pequeñas y estábamos limpiando la casa, esas canciones, esas me hacen recordar, me transmiten, me llevan a ese pasado, a esa vivencia que tuvimos y que marcó nuestras vidas, porque han pasado muchos años y yo las sigo recordando. Y hay cosas que no las volví a escuchar y no importa los años que han pasado, yo la escucho y recuerdo las palabras y recuerdo el momento. ¿Por qué? Porque las palabras forman. Así que por eso titulé el mandamiento de transmitir la fe de generación en generación, porque nuestras palabras, eso es lo que hacen. Pasamos, transmitimos, comunicamos. Y le quiero hoy concentrar o hablar no solamente de escuchar al Eterno, sino de cómo comunicarnos con nuestros hijos. Así que antes de entrar al tema, quiero traer Shema, lo que significa Shema. Shema significa oye. Y Shema
tiene muchas ramificaciones que simplemente oye. O sea, muchas personas dicen oye y realmente es una de ellas. También habla de escuchar, de prestar atención, obedecer y escuchamos y prestamos atención con el propósito de obedecer a aquel que la dio. Porque el versículo comenzaba diciendo, estas son las ordenanzas, las leyes y los estatutos que yo, quien Yahweh, dio. La palabra Shema, si la vamos a usar, a sacar los números de la gematría, suma, como vemos aquí, 470. Y hemos aprendido que eso se va reduciendo al número más pequeño. Y 4 más 1 es 5. Y esta palabra, este número nos habla de la Hey, para que todos los que hemos estudiado, sabemos que las palabras, que las letras del Aleph Bet tienen una numeración. El número 5 aquí habla de la Hey. Y ella nos habla, esa letra nos habla de contemplar, de acción, de pensamiento, de habla, de revelación y de vida. ¿Por qué de vida? Porque al pronunciar hey sale de lo profundo, es como un soplo. Hey. Y eso es lo que hablan. Y de hecho, muchos rabinos han enseñado, o sabios y personas que han hecho estudios, que es eso, está dando como esa vida, esa palabra, cuando el Eterno habló y sopló vida. Así que de eso es que está hablando aquí. Y la otra palabra es Ejad. Escucha, oye Israel, Yahweh tu Elohim, Yahweh uno es. Y Ejad significa uno, todos hemos escuchado, y esta es la gematría de la palabra Ejad. Y Ejad, si lo sumas 1 y 3, da 4. Y esta palabra es la Dale. Y la Dale nos habla de una puerta. Es una invitación o pasa al otro lado de esa puerta, entra a ese lugar para obedecer. Y hay algo aquí muy interesante y es que el 13 también habla aquí de Jacob, da referencia a los 12 hijos de Jacob. Todos sabemos que son 12 tribus, pero tenemos que recordar que la tribu de José se dividió en dos, Efraín y Manasés. Así que están sumando 13. Ahora, yo me pregunté, el significado de la palabra habla de unidad. Que todo este pueblo tenía que creer y tenía que saber que solamente había uno. Solamente hay un Elohim. Y esto requiere y habla de la importancia de este mandamiento. ¿Por qué? Porque precisamente dentro de lo que son las 10 palabras que también se menciona aquí, habla de que no cometerás, no tendrás dioses ajenos. Es parte de la enseñanza. O sea, tenían que tener ellos todos claro que solamente había un Elohim. Así que el 13 hace referencia, obviamente, también a las 13 tribus. Así que particularmente en esta declaración, Shema Israel, estamos viendo Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad. La parte de abajo así está en hebreo. Y algo bien particular de estas palabras, si ustedes se fijan, es que la Ain está grande, la final de Shema, y la Dale al final de Ejad
está mucho más grande. Y estas dos palabras juntas, la Ain con la Dale, es la palabra et. Y esta palabra significa testigo. O sea, Israel, sé testigo de Adonai, pero sé un testigo claro, que estés claro que solamente hay uno. Yo me puse a sumar porque me llamó mucho la atención que todo el mundo, todo este tiempo donde se dice, oye Israel, Moshe le está hablando al pueblo de Israel, le dice, Ejad. Todos ellos tenían que creer lo mismo. Y me puse a buscar cuántos habían escuchando esta palabra. Y vemos, me fui a números, que es donde se encuentra el número 26, y ese número 26 habla del segundo censo. Solamente hombres que eran contados de 20 años en adelante para ir a la guerra, habían de cada tribu, si se sumaba a todos ellos, acuérdense, en el número 26 lo pueden buscar, 600,000, un hombre, 730. Ustedes saben la cantidad de pueblo que había allí escuchando esto. Todos ustedes tienen que creer lo mismo. Así que vemos un llamado, una encomienda que requiere atención, que requiere una acción. Debemos de tener siempre presente, amado, que este pensamiento, esta ordenanza de Yahweh es algo que no podemos olvidar. Tanto es así que, ¿qué es lo que dice las mesuzás en nuestra puerta? ¿Qué es lo que tiene las mesuzás? Oye Israel, Yahweh tu Eloheinu, Yahweh uno es. Y la mesuzá la vemos diariamente porque está en nuestras puertas. Así que es un mandato importante, amado. Así que comencemos con el mensaje, el mandamiento de transmitir de la fe de generación en generación. ¿Qué se puede entonces, cómo se puede transmitir la fe? Esa es una pregunta válida. Dice Deuteronomio 6, 6 al 9. Y estas palabras, las que el Eterno estaba diciendo, que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón y diligentemente la enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y serán por insignia entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y este significado de estas palabras, de esto, cuando habla de, y estas palabras, las palabras, es la palabra davar. ¿Qué significa palabra? Acta, conmemoración, es una crónica, un cumplimiento, un hecho, una historia, un mandato. Y todo lo que ven ahí, el precepto. Y hablarás, es la palabra davar, que viene, están relacionadas estas dos palabras, y es declarar, contar, determinar, es dirigir. Así que cuando el Eterno nos está hablando de transmitir, cuando transmite esta fe, tú tienes que usar palabras. Tú tienes que usar las palabras del Eterno y tú las tienes que contar. Tú tienes que hablarla. Esto es algo que te toca y o sea, me toca a mí y le toca a cada uno de ustedes enseñar e instruir. Así que es común que como padres nosotros
nos encarguemos, ¿verdad?, de educar a los hijos, de enseñarles. Yo siempre le decía a mis hijos, lo único que nadie te puede quitar es lo que tú estudies, tu profesión. Tú lo estudias, eso es algo que nadie te puede quitar. Igualmente, la fe. Uno la inculca en ellos y aún cuando pase el tiempo, ellos no la van a olvidar. Así que esto tiene mayor peso, amado. El inculcar la fe en nuestros hijos tiene un mayor peso porque no solamente lo estamos instruyendo dentro de este mundo y en este espacio de tiempo que estamos viviendo, donde vemos cómo cada vez los valores, cómo vemos cada vez que transversan, que cambian, inclusive que los invitan para que no cumplan con valores y morales que no son los nuestros, amados. Son la palabra del Eterno que Él estableció. Así que como padres somos responsables directos por la educación y la formación de nuestros hijos. Hoy estudiaremos, amado, la importancia de esta verdad que tenemos y esta responsabilidad. En Shemot 13, 14 al 15, dice, ¿y será que cuando tu hijo te pregunte el día de mañana, diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, con mano fuerte me sacó Elohim de Egipto de la casa de servidumbre. Y aconteció que cuando Faraón se obstinó en no dejarnos ir, el Eterno mató a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del hombre hasta el primogénito de los animales. Por esta causa, yo sacrifico al Eterno los machos, todo primer nacido de la matriz, y redimo al primogénito de mis hijos. Esta palabra aquí que dice, ¿qué es esto? Y tú le dirás, es la palabra amar. Y esta palabra significa permanecer, afirmar, aviso, convocar. Es nuestro deber, es deber decidirlo, meditar, proclamar, publicar. Y esta palabra, dirás, se encuentra, amado, 4,245 veces en toda la Tanakh. Estamos hablando de la Tanakh, nada más, lo que se conoce como el Viejo Testamento. Ustedes saben la cantidad de veces que no solamente el Eterno le estaba hablando al pueblo, estas palabras dirá, porque obviamente es un mandato. Moshe también transmitiendo, los profetas, amados. ¿Por qué? Porque esto marca y trasciende la generación. Esto es tan importante porque si nosotros no lo vemos como una urgencia de transmitirlo, otro lo hará. Así que como padre yo tengo que sentir el peso de la responsabilidad de decir, yo repetiré estas palabras, yo te contaré cómo habla la porción bíblica que hablamos. Y cuando ellos te pregunten el día de mañana, no solamente en el presente, no solamente en el pasado, en el futuro, tú tienes que contar la misma historia, tú tienes que hablar la misma verdad, tú tienes que hablar la palabra, porque no son tus palabras. Dice en Proverbios, oíd, hijo, las enseñanzas de un padre, y están atentos para que conozcáis cordura. Las palabras de los padres traen cordura cuando están basadas dentro de lo que es la palabra. Porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, dedicado y único de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones
y guarda mis mandamientos y vivirás. Y esta porción bíblica a mí siempre me ha llamado la atención. Retén tu corazón, mis razones, no las nuestras, mis razones. O sea, está hablando, obviamente vemos aquí cómo el rey David está hablando a su hijo Salomón, pero retén estas palabras, estas enseñanzas y guarda mis mandamientos, o sea, guarda los mandamientos que yo te he enseñado para que vivas. Porque no vivirlos, amado, acarrea muerte. No vivirlos acarrea muerte. Y lo más seguro no solamente va a ser la muerte física, la muerte espiritual, la muerte de la vida eterna, del futuro. Esto es algo que está en juego. Dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes. Y ella te guardará, amará y te conservará. Las palabras del Eterno hay que amarlas. Porque muchas veces nuestra obediencia depende del amor que tengamos, sale por el Eterno. Si no se ama la palabra del Eterno, la podemos cumplir, porque el amor es lo que nos lleva a serle fiel, a cumplirlos, porque te amo, Eterno, porque te amo, Adonai. Es que yo quiero cumplir con ellos, es que yo quiero ser obediente. Yo no solamente me agradan tus palabras, sino que yo amo tus palabras. Y mi respuesta entonces viene siendo a obedecer. Deuteronomio 6, 20, 21, que está dentro también de la paracha, dice, cuando en el futuro tu hijo te pregunte diciendo, ¿qué significan los testimonios y los estatutos y los juicios que el Eterno nuestro Elohim os ha mandado? Entonces dirás a tus hijos, éramos esclavos. Y esta palabra, éramos esclavos, requiere un cambio, ¿verdad? Un cambio de mentalidad, un cambio de vivencia. ¿Por qué? Porque le está diciendo, éramos, donde estábamos esclavizados, donde no estaba el Eterno, donde dirigía la vida a otro Dios que no era el nuestro, allí éramos esclavos. Pero hoy somos diferentes. Hoy estamos en la libertad. Hoy estamos en un lugar que realmente el Eterno nos puso, y porque el Eterno nos puso, ya no somos esclavos. No somos esclavos del pecado. No somos esclavos del mundo. ¿Por qué? Porque el Eterno nos coloca. Cuando hay este cambio, amados, cuando hay este cambio de que conocemos al Eterno, que escuchamos la palabra y esa palabra nos transforma, ya nuestra vida pasada pasó. Por lo tanto, ya no me puedo dejar ni dirigir como esa manera de vivir que tenía. Dice el Salmo, venid hijo y escuchadme, os enseñaré el temor del Eterno. Y la palabra temor es reverencia. Y uno de los significados también es espantoso, temeroso. Porque la realidad es, amados, que si no hay temor dentro de nosotros por no vivir y cumplir con los mandamientos de Yahweh, nuestra vida, como decía el versículo que leímos anteriormente, dejará de existir. Nuestros hijos deben saber que nuestras acciones, nuestros hijos deben saber por nuestras acciones que la palabra es la fuente de sustento espiritual. Las palabras escritas en la Torá, que fueron instituidos
como nuestro estandarte. Ese es nuestro estandarte. Es importante comunicarlo, contar la historia de nuestro pueblo y cómo la fidelidad del Todopoderoso se manifestó. Amado, es importante que nosotros hacemos en Pesaj. Contamos la historia. Recordamos la historia. Así que dentro de lo que es este momento que estoy compartiendo, este punto, yo pensaba y recordaba que es también nuestro deber contar los testimonios propios de nuestras vidas, los que son personales, de dónde el Eterno nos sacó, cuál ha sido la diferencia, lo que yo era antes y lo que soy hoy. Porque contar nuestros testimonios de cómo el Eterno nos guardó en el trabajo, cómo el favor del Eterno nunca nos ha abandonado, cómo la gracia del Padre es gracia sobre gracia. Eso es nuestro testimonio. No solamente te cuento el comienzo de ese tiempo, sino que también ahora te cuento mi testimonio, porque ellos se tienen que identificar con esta verdad. Que el Elohim a que ellos sirven es un Elohim que también hace proezas y milagros en medio de nuestro tiempo, en medio de nuestras vidas. Y los testimonios aumentan, es como que esa inyección que te dice, si el Eterno lo hizo contigo, lo puede hacer conmigo. Como que esa inyección, ¿verdad? Es como algo que se transmite. Así que contemos, amados, siempre contemos, no contemos solamente las malas experiencias, que todos las tenemos, todas las hemos vivido, de una manera u otra, todos hemos tenido, pero también hay muchas cosas que contar de la grandeza del Eterno, muchos milagros, muchas proezas, y eso va ayudando a nuestra generación en la fe, de creerle a Elohim. Yo le creo a Elohim porque este fue el testimonio no solamente de nuestro pueblo al comienzo, sino también hasta el día de hoy. Entonces, ¿por qué creen que es tan importante contar la historia? Contar la historia construye identidad. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Y hacia dónde deben dirigir su vida? Ellos son hijos del Altísimo. Ellos también son hijos del Altísimo. Ellos también están llamados a creer en el Mashiach. Somos diferentes. Tenemos nuestras fiestas. Tenemos nuestro estilo de vida está basado y centrado en la identidad que dice la palabra. Así que por eso es importante contar la historia. Ellos aprenden a conocer que su Padre Celestial lo comienzan a conocer como soberano. Nosotros debemos de enseñarle a ellos, soberano. Oye Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Uno, Él es soberano. Así que aprenden a saber que son amados por el Eterno. Yo me he topado en esto de lo que son las consejerías y ver que una de las cosas más fuertes que tienen las personas que pasar y superar y que más les cuesta a ellos creer es que son amados. ¿Por qué? Porque no fueron amados por sus padres.
Y como no fueron amados por sus padres, ¿cómo pueden creer en un vínculo más allá? Y parte de lo que nosotros tenemos que inculcar y contar y mostrarle es que son amados. Que no solamente son amados por nosotros, sino que son amados por nuestro Padre. Que Él obviamente tiene cuidado, que Él los guardará, que Él es poderoso para hacer milagros. El milagro que ellos necesiten, Elohim es poderoso para que realizarlo en la vida de ellos. Siempre estará presto para rescatarlos. Siempre. No importa cuán bajo ellos puedan caer, amado, o nosotros mismos podamos caer. Siempre Elohim está presto para rescatar. Y ellos, ¿qué fue lo que hizo que el hijo pródigo volviera a su casa? Recordó lo que había sido instruido, cómo había enseñado, recordó la casa de su padre. Y tuvo la confianza de decir, yo volveré a la casa de mi padre. Eso hay que inculcarlo en los corazones de nuestros hijos. Porque si no lo inculcamos, lo veremos padeciendo en las calles, en lugares que es bien difícil después sacarlos. Así que los hijos necesitan confiar y saber que pueden ser rescatados, no importa en el lugar donde se encuentren, por el Elohim que es poderoso que nosotros le hemos enseñado. Y requiere que le sirvamos. El propósito por el cual Elohim libertó al pueblo de Israel, lo vemos más en Shemot 7:16, dice, y dile, Yahuwah Elohim de los hebreos me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo. ¿Para qué? Para que me sirva en el desierto, y aquí que hasta ahora no has querido oír. Esa es la enseñanza que el Eterno necesita y requiere que le sirvamos. Comenzamos a desarrollar su fe y su confianza en el Eterno. Hay que inculcarlo, amado. Comencemos a desarrollar la fe y confianza en el Eterno. Si yo no confío, si yo no tengo fe y yo no confío en el Eterno, yo no lo puedo transmitir. Si yo no demuestro que yo tengo una fe firme y estable delante de Elohim, yo no lo puedo transmitir. Porque yo estoy como la ola del mar. Pero si yo estoy firme, el día que yo me pare frente entonces a mis hijos, ellos pueden decirlo. Sí, se puede. Mi madre y mi padre me lo han mostrado. Dirigir sus vidas en lo que creemos y por qué lo creemos. Esto formará una fe sólida sobre los fundamentos, en unos fundamentos firmes, no basados en emociones, basados en la palabra. ¿Por qué pongo emociones? Porque si yo, dependiendo cómo me sienta, busco y sirvo al Eterno, igualmente ellos así lo harán y lo verán como que es algo bueno y aceptable. Nosotros tenemos que estar firmes para que ellos puedan permanecer firmes en el tiempo, en todo tiempo al Eterno. Esta foto a mí me impactó mucho cuando la recibí. Y vemos en esta, obviamente se trabajó, puse la Torah en medio. Esto nos habla de generación.
Pero vemos el nombre de Adonai, o yo puse el nombre de Adonai abajo. ¿Por qué? Porque transmitir la fe se requiere que tengamos conciencia que no solamente es a nuestros hijos, sino a los hijos de tus hijos. Y los hijos de tus hijos enseñarán a sus hijos. Y esto va formando una generación. ¿Basado en qué? En la Torá, en el nombre del Eterno, que fue el que ordenó cómo vivir y dirigir nuestras vidas. Dice la palabra, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Así que la palabra instruye es hanak. Y su significado es estrechar, iniciar, disciplinar, adiestrarlo. Porque realmente, amados, tenemos que adiestrarlo. Instruye, adiestrarlo. Es iniciar, es una disciplina. Hay que instruirlos. ¿En qué? En su camino. El camino que habla aquí esta palabra es derek. Esta palabra significa curso de vida o modo de acción. Conducta, costumbre, curso, misión en la vida. Y esta palabra derek tiene su raíz primaria que es darak. Darak significa tensar un arco, Sabes que cuando uno tira, esto hay que hacerlo bien, hay que hacer mucha fuerza y mantenerlo con firmeza. Dirigir, disparar, flashero y lanzar. Aquí hay algo muy interesante que encontré de esta palabra. En este versículo encontramos darak. Encontramos la palabra. Y dice la palabra, echó, es la primera vez que encontramos en Génesis 3:24 esta palabra. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada escondida que se devolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. El otro versículo que encontré, hay muchos, es esta palabra. En este versículo, la misma palabra, daré. Daré. Dice, y miró Elohim la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda la carne había corrompido su camino sobre la faz, corrompido su camino sobre la tierra. Otros dicen sobre la faz de la tierra. Así que Derek nos está hablando de el curso de vida, un curso de vida. En la manera en que nos conduzcamos y en las decisiones que tomemos en la vida, abre o cierra puertas. Y aquí vemos en el primer versículo de Génesis cómo Adán y Eva les costó o no pudieron volver al camino que conducía al huerto donde se encontraba el árbol de la vida. Usan esa palabra. Adán no pudo volver atrás. No podemos, amados, volver a los periodos que hicieron que nos desviáramos un día. Y no pueden seguir desviando. No solamente me desviaron en un momento dado, sino que me siguen desviando diariamente o en el momento donde estaba la presencia del Eterno. Esto fue lo que pasó con Adán y Eva. Ese camino que los conducía, ese lugar donde ellos estaban y habitaban con el Eterno, ese camino fue
guardado. No puedes volver a este camino por la falta, por el pecado. Así que la falta de obediencia al Eterno y a las ordenanzas de Elohim impidieron de Adán y Eva, impidieron, amado, que ellos habitaran en la presencia del Eterno, a lo que estaban acostumbrados. Y es algo que debemos recordar, amado, siempre. Nuestra desobediencia cierra el camino. Nos detiene en el camino. Oscurece nuestro camino. ¿Qué mirará el Eterno cuando mira nuestro caminar? Yo me hice esa pregunta. El Eterno miró, el segundo versículo habla de cuando el Eterno miró en los tiempos de Noé la tierra y vio que estaba corrompida. ¿Qué mirará el Eterno cuando mire nuestro camino? Adonai nos ayuda, ¿verdad? El peligro de no transmitir la fe. Es larguito esta porción bíblica, pero me gustó mucho. Dice, el ángel de Yahweh subió a Gilbar, a Boaquín, y dijo, yo os saqué de Egipto, otra vez, la historia repetirás, y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. El Eterno, no lo voy a invadir, no lo voy a invalidar, con tal de que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habías de derribar. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz, porque habéis hecho esto. Por tanto, yo también digo, no echaré de delante de vosotros, sino que serán azotados por vuestros costados y sus dioses os serán tropezadero. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Elohim todo el tiempo que el pueblo sirvió a Elohim, todo el tiempo de Josué y todo el tiempo que los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras que Yahweh había hecho por Israel. Pero murió José, hijo de Nun, siervo de Yahweh, de 110 años. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Todos los que contaban la historia, todos los que hablaban del Eterno, todos los que enseñaban cómo cumplir los mandamientos. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Yahweh ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Yahweh y sirvieron a los Baales. Dejaron a Yahweh el Elohim de sus padres que los había sacado de la tierra de Egipto y se fueron tras otros dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores y los cuales adoraron y provocaron a ir a Yahweh. Y dejaron a Yahweh y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Yahweh, el cual los entregó en manos de los robadores, de los despojadores, y los vendió y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Yahweh estaba con ellos para mal, como Yahweh había dicho y como Yahweh se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Así que vemos cómo esta situación provocó comienza esta porción bíblica diciendo, Adonai diciendo, yo jamás invalidaré mi pacto que hice con ustedes. Contar, esa es la, contar
que vosotros no hagáis pacto con los moradores. Y aquí busqué cuando dice, y dejaron a Yahweh y adoraron a Baal y a Astarot. Busqué quién era y dice que es una diosa de la fertilidad, del amor sexual. Fue una deidad principal de los cananeos. Y venía a mi mente, cuando yo leo esta historia, y hablarás, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y diligentemente enseñarás. Ellos habían recibido esa oportunidad, esa bendición, esa promesa que el Eterno le había dado a cada uno de ellos. Mira, yo lo voy a hacer si tú guardas esta palabra, si tú la atesoras en tu corazón, amado. Y es que nosotros tenemos que atesorarla. Si nosotros no atesoramos esa palabra, podemos caer en la dificultad más grande que puede llegar el ser humano. Haber conocido al Eterno, haber visto sus maravillas, haber visto sus proezas y olvidarse y irse tras otros dioses. Irse tras la manera en que ellos veían las cosas. Dice la palabra, ¿verdad? Que mientras Josué vivió y los ancianos, quiere decir, amados, que mientras nosotros vivamos aquí en la tierra como padres, como lo que el Eterno nos haya, porque cada uno de nosotros tenemos una razón de ser. Y todos, amados, estamos llamados para transmitir esta fe. Dice, mientras Josué vivió, el pueblo no se apartó. ¿Por qué? Porque había alguien que repetía las palabras, las volví, las repetía, las seguía repitiendo y no se cansó. No nos podemos cansar, amado. No nos podemos cansar de hacer el bien. Dice la palabra, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. El desmayar puede traer grandes consecuencias. Tenemos que seguir. Dice, tu palabra será útil si no viene acompañada de ejemplo. Mientras Josué vivió y los ancianos, el pueblo siempre se mantuvo fiel. Se mantuvo fiel a los mandamientos. Cuando esta generación muere de Josué y los ancianos, se levanta una, dice, según lo que leímos, que desconocía al Eterno. ¿Cómo un pueblo es enseñado y conocer al Eterno y cómo otra generación se levanta y no conoce al Eterno? ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué fue lo que hizo que se levantara esta generación apartada del Eterno? Si dice la palabra, y se levantó después de ello otra generación que no conocía a Yahweh ni la obra que había hecho. Entonces, ¿en qué falló la generación anterior? La de Josué y los ancianos no falló. Esa generación no falló. Pero la generación que se levantó de conocer al Eterno fue porque no hizo el trabajo que hacía Josué y que hacían los ancianos. ¿En qué fallaron? En no traspasar la fe, su fe y sus experiencias como hijos de Elohim. En eso fue que fallaron. Permitieron que vivieran según sus propios criterios. No los instruyeron de que no podían ser influenciados o no podían permitir ser influenciados por las naciones paganas. Aceptaron la asimilación a lo que los rodeaba
y se acostumbraron a ver los altares de los dioses ajenos. Y esto es lo que pasa, amado, que muchas veces nos acostumbramos a ver lo incorrecto. Nos acostumbramos a permanecer viviendo en algo que realmente tenemos la conciencia que el Eterno dice, no vivas así. No lo hagas. Lo peor entonces que nosotros podemos hacer como padres, pedirles a los hijos que se conduzcan de una manera o que se conduzcan según las escrituras que nosotros no estamos haciendo, viviendo. Eso es contradictorio. Lamentablemente esto es lo que trae hasta confusión en los hijos. Este pueblo olvidó la formación de que habían escuchado a través de la generación, de la trayectoria, de la salida de Egipto. Esa historia ya no se contó más. Cada persona, amado, cada persona, y esto es algo que nosotros debemos de orar por nuestros hijos, cada persona necesita tener experiencia propia. Cada persona. No dejemos de orar que nuestros hijos tengan experiencias con el Eterno. No dejemos de orar que nuestros hijos puedan tener y desarrollar esa relación con el Eterno. Ora que el Eterno se les revele en sueño, que el Eterno le muestre, oremos por eso, amados. Desde que mis hijos eran pequeños, nosotros hicimos una oración. Y la hacíamos todas las noches sobre ellos. Eran, Alexis, yo no sé, pero yo creo que Alexis tenía como 10 o 11 años y Mike tenía como 12. No creo que era más que eso. Y desde ese momento ya nosotros orábamos por las esposas. Y por su vientre. Y por la generación. No era la de ellos, era la nuestra. Y nosotros queríamos que la fe que nosotros tuviéramos fuera impartida en ellos. Y doy gracias al Eterno y ustedes son testigos. Catalina es mi yerna y Sara es mi yerna. Adonai fue bueno y fue fiel. Y lo que oramos, así fue. Así que tenemos que orar, amados, porque nuestros hijos tengan experiencias con el Eterno. Y permitirle que tengan esas experiencias con el Eterno. Cuando son pequeños, llévalos al lugar donde deben de llegar. Eso es permitirle tener experiencias con el Eterno. Pues ellos no pueden llegar solos. Y en un momento dado, cuando fueren viejos, como leímos el versículo, no se apartará del camino. De hecho, ese versículo que habla de su camino, no hace la referencia exclusivamente a la palabra, hablando de la palabra de Eterno, sino que si vamos bueno, lo repasan después en el mensaje y vean ese momento de la lámina. Dice su camino se está refiriendo a la personalidad, a esa forma de él. No todos son iguales. No todos son iguales. A no todos se les puede educar de la misma manera. Tú tienes que conocer el camino y la formación de tu hijo para que tú lo puedas instruir. Y uno lo ve. Nosotros educábamos cuando educábamos, yo recuerdo que el mayor, tú le hablabas fuerte y a él las lágrimas se le salían.
como torrentes. Hoy por hoy es un hombre de 40 años y uno lo ve así. El otro hijo mío, nuestro, es más calmado. Yo recuerdo que en una ocasión, cuando era más pequeño, nosotros le enseñamos a los hijos, en la casa tienen responsabilidad, así que a ellos les tocaba responsabilidad. Y recuerdo que en una ocasión, yo siempre le decía a Alessi, quiero que me pases el vacuum. Alessi, quiero que hagas esto. Y Alessi le dice al papá un día, yo no tengo, papi, problemas con qué hacerlo, pero que mami me lo diga con tiempo. Que me lo diga el día antes. Que me prepare. A mí eso me dio risa y todavía me da risa. Pero algo yo entendí, algo entendimos. No son iguales. Porque al mayor yo le podía decir a esto y sí, siempre y cuando tuviera que ser afuera. El garaje, el patio, todo lo que tuviera que ver con eso, él era, olvídate, lavar los carros. No son iguales. Eso es que lo que habla de su camino. Conozcamos a nuestros hijos y eduquemos de esa forma. Para que cuando sean grandes no se aparten. Que la esencia de lo que son ellos no los aparte. Amén. Así que, primera de Timoteo 4:12 dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y aquí nos habla de ser ejemplo, es modelar un estilo de vida conforme a la verdad. Cuando damos ejemplo, en teoría práctica, las palabras tienen fundamento y mostramos que es posible vivirlas y cumplirlas. Esta foto que está ahí se llama ejemplo, está refiriéndose a la palabra ejemplo. Esa palabra se encuentra en la palabra del Strong 5179 y esa palabra es cuño. Y eso significa como golpearlo, sello, cicatriz, estilo, semejanza, modelo, una figura. Así que lo que te está diciendo, sé ejemplo, una vez que tú haces este sello, cuando tú haces esto, no hay quien lo borre. Tú puedes tratar y tratar y tratar y tiene la misma forma porque es algo que está sellado, golpeado, que tiene una cicatriz. De esto nos está hablando la palabra ejemplo. Y ejemplo en qué? En palabras. Hemos hablado en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Dice Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses 3:7 dice, pues vosotros mismos sabéis cómo debéis seguir nuestro ejemplo, porque no obramos de manera indisciplinada entre vosotros. Ejemplo. Segunda de Timoteo 5:1 dice, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro de que en ti también. Dice Timoteo 1:5, primera,
Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio y de una buena conciencia, de una fe no fingida. Esta mujer llamada Loida supo traspasar su fe a su hija Eunice, que a su vez le traspasó a Timoteo. La fe transmitida de generación en generación. Influenciar la vida de una persona es todo un arte, amado. Requiere tiempo, requiere paciencia y conocer bien a la persona. Se necesita amar a esa persona incondicionalmente y mostrarle ejemplo intachable de conducta. Cada uno de nosotros como padres sabemos, estamos llamados entonces a influenciar la vida de nuestra generación con los valores y las virtudes. Uno de los versículos que yo meditaba en esto, amado, era: el Eterno es quien hace perfecto nuestro camino. Las grandes conquistas no siempre se alcanzan con grandes batallas, pero siempre se ganan con obediencia al Eterno, amado. Siempre. La obediencia al Eterno es la manera más segura de nosotros alcanzar nuestro bienestar. Y la obediencia es el vínculo perfecto, amados. La obediencia al Eterno es el vínculo perfecto para que el Eterno y su mano extendida poderosa obre en nuestras vidas. Obre en nuestras vidas, en nuestros hogares. Guardar entonces los mandamientos es la mejor manera de impactar nuestras generaciones y por consiguiente, amados, las naciones. Se comienza en el hogar y luego piensa en las naciones. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Eloa. Y Santiago 1:22-25 dice: mas sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, el tal es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Porque él se consideró a sí mismo y se fue, y luego se olvidó de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente la Torá perfecta, la Torá de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto ídolo olvidadizo, sino un hacedor eficaz que será dichoso en lo que hace. Esto nos habla, hermanos, de que podemos ser olvidadizos. Y esto es lo que nos está diciendo. No seas olvidadizo. Inclusive, amado, no podemos ser olvidadizos de nuestros propios errores. No olvidemos qué fue lo que nos hizo sacar, lo que nos hizo caer, lo que nos hizo desviarnos. No lo olvidemos. Porque al no olvidarlo, lo que vamos a tener siempre presente es cómo permanecer, cómo cumplir. A tener presente lo aprendido es la esencia, el tenerlo presente es la esencia de aprender en poner orden donde antes había desorden. El tenerlo presente, lo aprendido, nos ayuda a tener orden. ¿Por qué? Porque antes vivíamos en desorden, pero ahora vivimos. Así que la fe es el resultado no solamente de haber escuchado, sino haber escuchado con la actitud y el anhelo de querer ser diferentes y obedecer. Así que la importancia de prestar atención a la Torá nos evitará cambiarla. Dice: no añadirás en Deuteronomio 4:2 nada a la palabra que yo os mando, ni quitaréis nada de ella, para que guardáis los mandamientos de Yahweh vuestro Elohim que yo os mando.
La Torá debe ser preservada completamente, pura e íntegra. Y asimismo, transmitirla a los hijos. ¿Cómo la mantenemos pura? No le quites, no le añadas. La Torá nos indica que hay normas, que hay condiciones, que hay parámetros de vida dados por el mismo Yahweh. No son nuestras palabras. Los parámetros no son nuestros parámetros. Son los del Eterno, son los que dice la Torá. ¿Para qué son estos parámetros de vida? Para que conozcamos la verdad, para que la obedezcamos y nos mantengamos cercados. La Torá fue dada como un cerco de protección para Israel. Si tú cumples esto, vivirás. Cerco de protección. Si tú te sales fuera de ese cerco de protección, morirás. Requerimos tener esa protección divina, no solamente para nuestra vida, sino para nuestro hogar. Así que reflexionemos, amado. ¿Qué es la Torá? El manual de instrucción. ¿Para qué fue dada? Para que podamos andar en santidad. Ese es nuestro filtro de vida. La grandeza de Israel fue cumplir con los mandamientos de la Torá. La grandeza de las victorias de ellos fue salir cuando el Eterno dijo y no salir cuando el Eterno decía. Si ellos lo hacían sin esa voz del Eterno que le hablara, fracasaban. Cuando nosotros obedecemos o mostramos fidelidad y misericordia, y la mostramos, las muestras de fidelidad y misericordia de Yahweh nos deben llevar a responder de la misma manera, no de otra. Él es fiel, yo soy fiel. Él me escucha, yo oigo. Él me dice, yo obedezco. Yeshua dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré. Nuestra obediencia a los mandamientos y guardarlo y cumplirlo, dice, será amado por mi Padre y yo me manifestaré. ¿Cuántas pruebas no hemos pasado de vida dura y el Eterno se ha manifestado? No hay otra manera, amado, por la fidelidad de Adonai. Pero nosotros hemos sabido, en la manera en que nosotros nos aferramos. Yo cuando leía este versículo, lo escribía, pasaron por mi mente muchos momentos en mi vida donde yo lo único que hacía era levantar mis manos, recostarme en una pared y decir, Padre, ten misericordia. Y yo vi la misericordia del Eterno. Yo he visto la fidelidad del Eterno. Hemos visto la misericordia y la fidelidad. Hemos visto la manifestación del Eterno. Pero es porque nos hemos aferrado a esa fe. Por Yahweh, amado, por Yahweh son ordenados los caminos. Por Yahweh y sus ordenanzas son ordenados nuestros caminos. Dice, pondré atención a mis caminos para que, pon atención a mis caminos para que no peque con mi lengua. Puse un bozal en mi boca mientras los pecadores estaban en presencia. Desde que nos acostamos
hasta que nos levantamos, la Torá será siempre el filtro de nuestras vidas. Va a ser el lente de nuestras vistas y va a ser el oído, nuestro oído estará siempre presto para escucharlo. Son esas palabras, es ese filtro, es ese lente que conduce nuestro camino. Así que la importancia de prestar atención es para escuchar sus ordenanzas, no las nuestras. Que las pongamos por obra, recordando, amado, que nuestros caminos no son nuestros caminos, ni mis pensamientos son sus pensamientos. Por lo tanto, tenemos que ponerlo por obra según Él lo dice, para que podamos encontrar la bendición, obviamente, en nuestro caminar. Que temamos a Yahweh, que por encima de todo Él es soberano. Que no confiemos en nuestro propio entendimiento, porque yo me puedo equivocar, pero Él no se puede equivocar. Sus mandamientos y estatutos y decretos fue su ordenanza. Nuestra obediencia requiere esfuerzo, requiere dedicación y determinación cada día. Amado, cada día. Y eso debe ser enseñado en nuestras generaciones. Cuidemos y atesoremos la palabra que hemos escuchado y aprendido. Para concluir, dice, herencia de Yahweh son los hijos. Los que somos padres tenemos el más grande reto de nuestras vidas. Nuestro nombre trasciende a través de nuestros hijos después de la muerte. Nosotros moriremos, pero dejaremos aquí una semilla, un recuerdo de lo que fuimos en vida. Ellos serán nuestro reflejo. ¿Qué semilla dejaremos? Te recordará como un padre y una madre de una fe y fidelidad a Él. ¿Qué recuerdo tuyo deseas perpetuar a través de tus hijos? ¿Seremos recordados por nuestro amor y entrega a Elohim? Son preguntas que debemos de considerar y tener siempre presente. Herencia de Yahweh son los hijos y lo que Yahweh da es muy valioso. Así lo debemos de ver. Esa es la herencia que Yahweh nos quiso dar a cada uno. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué semilla vamos a dejar? Este árbol nos habla de muchas personas. Muchos estarán, otros no. Habrá pasado sus vidas, ya no están con nosotros en la tierra, pero las enseñanzas y la instrucción que ellos nos dieron marcaron nuestras vidas, recuerden, como el sello. Y por eso estamos hoy aquí de pie. Por eso estamos hasta aquí. Que ese mismo compromiso lo tengamos para nuestra generación futura. Porque donde hablamos el Shema, la primera parte, y la repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, le habla a los padres. Pero la segunda parte donde dice, y amarás a Yahweh, tu Elohim, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con toda tu mente. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Esa palabra de hijos. El comentarista Rashi dice que no son nuestros hijos de sangre. Son aquellas personas que tú impactaste
y ayudaste. Shema nos habla de generación de nuestra familia, de nuestros hijos, y nos habla como personas, como líderes. Todos ustedes son líderes. Todos ustedes van a un trabajo. Todos ustedes comparten con personas. También tenemos ese compromiso con este pueblo. Estas naciones que nos están escuchando. Amén. Shabbat Shalom. Oremos. Bendito eres, Adonai, Eloheinu, Rey del universo, te damos gracias. Gracias, Padre, por tu palabra que es viva y eficaz. Pido, Abba, que esta palabra que tú has puesto en mi corazón sea recordada todos los días de nuestras vidas, porque la palabra tuya es la que permanece para siempre, Abba. Que la recordemos siempre. Y te pedimos, Abba, que tú nos ayudes a ser esos padres que tú deseas, esos padres que tú anhelas, que podamos ser ejemplos en conducta, en fe, en amor, en fidelidad, en pureza, que podamos, Padre, ser ese instrumento donde marquemos para bien a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos y todos aquellos que tú nos pones en el camino, Abba. Queremos, Padre, que tú te agrades con todo lo que hacemos, que tú no permitas, Abba, que ningún hijo, Padre, se aparte un día de ti. Que podamos, Padre, siempre por medio de nuestra oración, como habla esta parasha, Bae Hanan y Rogué, que todos nosotros podamos cada día levantar ese ruego por nuestros hijos, pararnos en la brecha por ellos, Abba, para que ninguno de ellos se pierda, sino que lleguen al conocimiento pleno, firme y duradero en ti, Abba. Por los méritos de Yeshua te lo pido. Amén y amén.